sesión clínica diaria que retransmitimos mediante Hangout para el resto de compañeros que quieran verla. Hoy es 26 de noviembre y bueno, hace fresquito, hace viento del norte, tenemos 7 grados, pero el sol va a salir, o sea que estamos tranquilos porque a mediodía hará una temperatura excelente. La sesión que vamos a ver hoy es un recordatorio acerca de las formas de clasificación, diagnóstico y tratamiento que ha preparado para nosotros la doctora Cristina Collante, nuestro residente de primer año, y les recomiendo que pongan mucha atención porque es una sesión muy interesante con imágenes que les van a gustar mucho. Adelante, Cristina. Buenos días, Mario. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, pues la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué son las mastocitosis? Se trata de un conjunto de entidades clínicas que se caracterizan por una hiperproliferación de los mastocitos, como se ve en la imagen. ¿Y qué es un mastocito? Pues un mastocito se trata de una célula procedente del linaje mieloide que tiene una característica especial y es que se produce, como hemos dicho, en la médula ósea a partir de células madre pluripotenciales del linaje mieloide y después dan lugar al mastocito. Durante mucho tiempo se confunde características morfológicas con el basófilo, pero se ha demostrado que proceden de células diferentes. El mastocito, como venía diciendo, tiene una característica especial y es que sale al torrente sanguíneo de forma inmadura y tan solo adquiere su morfología madura cuando llega al tejido conectivo, que es donde va a desempeñar su función. Así pues, aquí tenemos el mastocito inmaduro, que es el que está en el torrente sanguíneo y que es lo que vamos a encontrar en la membrana del mastocito inmaduro. Pues vamos a encontrar CD30, de la que hablaremos a continuación, el receptor para inmunoglobulina G positivo y en el interior del mastocito no encontraremos gránulos, con lo cual va a tener incluso una apariencia de monocito. Cuando llega al tejido conectivo, que es donde ya va a desempeñar su función, adquiere una morfología madura. Por lo tanto, en su superficie ya no vamos a encontrar CD34 positivo, tampoco vamos a encontrar receptor para inmunoglobulina G positivo, sí seguiremos encontrando la proteína KIT positiva y, a diferencia del mastocito inmaduro, encontraremos para inmunoglobulina E de alta afinidad positivo y en su interior aparecerán gránulos. A modo de introducción hablaremos un poquito de la proteína KIT. Se trata de una proteína que se produce a partir del protoncogen c-KIT y que va a ser la que se va a encargar de la proliferación del mastocito y de inhibir la apoptosis. A continuación hablaremos más detenidamente de esta proteína para que la vayamos teniendo en mente. ¿Qué encontramos dentro de los gránulos del mastocito? Bueno, pues encontraremos mediadores como las proteasas, la heparina, diferentes tipos de citoquina como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Encontraremos también prostaglandinas, trienos, etcétera. Y todos ellos van a tener relación con la clínica que veremos posteriormente en la mastocitosis. Además, estos gránulos tienen una característica especial, que es la metacromasia. ¿Qué significa metacromasia? Pues bien, significa que estos gránulos van a tener una coloración diferente al colorante que se utilice para la tinción. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver la metacromasia en esta imagen. Esta imagen está teñida con azul de toluidina, y cabría esperar que todo se tiñese de azul. Sin embargo, vemos estos gránulos de color púrpura. Bueno, pues esto en una imagen es el concepto de metacromasia. ¿Cuáles son las funciones del mastocito? Bueno, pues su función clásica y más conocida es su participación en las reacciones alérgicas IgE dependientes o de hipersensibilidad tipo 1. Sin embargo, otras funciones menos conocidas es su participación en la cicatrización, en la respuesta innata a infecciones o en el sistema neuroendocrino.
Muy bien, una vez ya hemos conocido la célula protagonista de estos grupos de enfermedades, vamos a detenernos un poquito en la patogenia de la mastocitosis, es decir, por qué estas células comienzan a hiperproliferar. Bueno, pues parece que todo radica en esta proteína, en la proteína KIT que veíamos en la superficie de los mastocitos y que, haciendo un poco recordatorio de lo que se ha dicho anteriormente, es la que media la proliferación e inhibe la apoptosis. La proteína KIT se trata de un receptor para proteínas tirosinquinasa del grupo 3 y va a estar compuesta por tres, ¿no? Vamos a tener una porción extracelular compuesto por 5 dominios de inmunoglobulinas, una porción transmembrana y una región intracelular, que va a estar compuesto por 2 dominios de tirosinquinasa. La mayoría de las mastocitosis se producen por mutaciones de características somáticas a nivel de esta proteína. Sobre todo, esta que vemos aquí en negrita es la mutación más frecuente, que se produce en el codón 816, donde se va a producir una sustitución del ácido aspartico, que es la D que vemos aquí a la izquierda, por generalmente una valina. Aunque también puede sustituirse por otros aminoácidos, como por ejemplo esta Y, que significa tirosina, la F, fenilalanina, y así sucesivamente. Para que nos hagamos un poco idea de la magnitud y de la importancia de este tipo de mutación, traigo este estudio reciente en el que se estudió a 50 niños, con todos ellos con mastocitosis, y eran 0 y 16 años, y bueno, pues en cada uno de estos pacientes se secuenció el gen c-KIT y se encontró en el 86% de los casos una mutación activadora. Y además, en el 42% de los casos, esa mutación se encontraba al nivel del codón 816 del que antes hablábamos. El resto de mutaciones se encontraban ubicadas en diferentes partes de la proteína, pero sobre todo de la región proximal extracelular. Muy bien, ¿cómo se clasifican las mastocitosis? Pues traigo esta clasificación de la OMS para que veamos que no es solamente una enfermedad cutánea, como podríamos pensar desde el punto de vista dermatológico, sino que tenemos que estar alerta porque puede llegar a ser una enfermedad sistémica. Así, a grandes rasgos, pues tendremos las mastocitosis cutáneas, que son las que a lo largo de la presentación, las mastocitosis sistémicas indolentes, las mastocitosis asociadas con procesos clonales hematológicos de células no mastocíticas, como por ejemplo los procesos mieloproliferativos, los procesos mielodisplásicos, las mastocitosis sistémicas agresivas, la leucemia de células mastocíticas, el sarcoma de células mastocíticas y el mastocitoma extracutáneo. ¿Cómo es la epidemiología de las mastocitosis? ¿A quién afecta? Bueno, pues en verdad cualquier individuo de cualquier edad podría verse afecto. Sin embargo, es verdad que hasta el 55% de los casos se dan en niños menores de 2 años. No existen diferencias por sexos, aunque en algunas series se ha visto un ligero predominio en hombres. Tampoco existe diferencia por razas y no historia familiar. Recordemos que la mutación de la que antes hablábamos era una mutación somática. Bueno, es importante cuando nos planteamos cómo es la clínica de las mastocitosis, hacer una diferenciación por edades, pues va a ser diferente la clínica en los niños que en los adultos. Así, la forma más frecuente en la infancia es la urticaria pigmentosa, seguido de mastocitoma y, de forma mucho más lejana, la mastocitosis cutánea difusa. En los adultos, la forma más van a ser maculopápulas, que ya veremos posteriormente fotos y casos clínicos. De forma también mucho menos frecuente está la telangiectasia macularis eruptiva perstans. También se pueden encontrar casos de mastocitosis cutánea difusa e incluso mastocitosis sin lesiones cutáneas. Si nos fijamos en el gráfico de abajo, lo que nos muestra es la probabilidad de desarrollar una mastocitosis sistémica, es decir, que se extienda más allá de lo que es la piel.
Así, en los niños, la probabilidad de desarrollar una mastocitosis sistémica va a ser muy poco probable en el caso de urticaria pigmentosa y mastocitoma y más probable en el caso de mastocitosis cutáneas difusas. En los adultos, cuando se presenta en su forma más frecuente de maculopápulas, es muy poco frecuente que se asocie a formas sistémicas, sin embargo, cuando no existen lesiones en la piel, pues es más frecuente que haya afectación de médula ósea, de hueso, de hígado, etcétera. Bueno, la clínica de las mastocitosis. En general va a haber una escasa sintomatología. Podemos encontrar lesiones cutáneas, que es lo que más vamos a desarrollar posteriormente, y toda aquella clínica que no sea cutánea generalmente se debe a la liberación de mediadores. Recordemos esos gránulos de los mastocitos que tienen histamina, que tienen heparina. Bueno, pues todos estos mediadores son los que van a dar la clínica a nivel de otros órganos. A nivel del sistema nervioso central, pues sobre todo cefaleas, astenia, etcétera. A nivel del sistema gastrointestinal podemos encontrar hepatoesplenomegalia, podemos encontrar molestias epigástricas, vómitos, diarreas, sobre todo de tipo malasortivo, etcétera. A nivel del corazón, pues pueden aparecer palpitaciones, pueden aparecer síncopes, hipotensión, etcétera. Y a nivel del hueso encontraremos sobre todo dolores óseos y lesiones tanto osteoblásticas por infiltración de los mastocitos en el hueso como osteoclásticas debido a la liberación de heparina, ¿no? Recordemos que los gránulos de los mastocitos también contienen heparina. Aquí en la imagen lo que vemos son lesiones osteolíticas en una mastocitosis sistémica, ¿no? A nivel de las cabezas de los fémures. Bueno, ya vamos a centrarnos en el grueso de la sesión, que son las lesiones cutáneas. Como venía diciendo, hay que diferenciar las lesiones típicas de la infancia de las lesiones de la edad adulta, porque van a ser bien diferentes. Así, en la infancia, la forma más frecuente, como ya he dicho, es la urticaria pigmentosa. Puede aparecer desde el nacimiento, aunque lo más frecuente es que aparezca dentro de los 2 primeros años de edad. ¿Y cómo van a ser las lesiones que vamos a encontrar? Bueno, pues la fotografía típica es la que vemos en esta imagen. Se trata de lesiones que aparecen fundamentalmente distribuidas en el tronco de forma simétrica y se suelen respetar lo que es la cara, la mucosa, las palmas de las plantas y de las manos. ¿Cómo son estas lesiones? Se trata de maculopápulas pigmentadas que pueden ir desde milímetros hasta centímetros y que, como ya he dicho, son pigmentadas, tienen ese color marronáceo. En su superficie podemos encontrar un leve eritema perilesional y telangiectasias. Y además es muy característica, cosa que encontraremos en muchas lesiones mastocíticas, su apariencia de piel de naranja. Además, la exploración es muy importante que tengamos en cuenta esto, el signo de Darrier. El signo de Darrier consiste en que a la fricción de las lesiones va a aparecer una reacción urticariforme, ¿no? Como se ve en la imagen, esos jabones. Es muy curioso que realmente el signo de Darrier sobre todo se da en las mastocitosis en los niños. En los adultos va a ser mucho menos frecuente que aparezca este signo de Darrier. ¿Y por qué se puede explicar esto? Bueno, pues realmente va a ser por la concentración de mastocitos en las lesiones de la piel, ¿no? Así, en adultos pues encontraremos unos 8 mastocitos por campo y, sin embargo, en los niños pues mucho más. En los mastocitomas podemos encontrar 150 mastocitos por campo aproximadamente y en la urticaria pigmentosa 40. De aquí radica que el signo de Darrier sea mucho más frecuente en las mastocitosis infantiles que en las de los adultos. Además, en la exploración también podemos encontrar dermografismo en las áreas de piel sana. Bueno, otra forma frecuente de mastocitosis en la infancia es el mastocitoma cutáneo. Suele comenzar como unas pequeñas vesículas evanescentes y
que van y vienen, ¿no? Que van apareciendo y finalmente lo que se forma es una placa bien definida de bordes netos. En su superficie vemos una superficie en empedrado o en piel de naranja, como también se veía en la urticaria pigmentosa. Tiene un color rosado o un color marronáceo y puede hiperpigmentar. Se suele encontrar sobre todo a nivel de las muñecas, de los brazos, en el tronco. Bueno, y otra forma mucho menos frecuente de mastocitosis en la infancia es la mastocitosis cutánea difusa. Esto tiene una característica especial con respecto a las otras dos formas. En las otras dos formas lo que veíamos eran lesiones bien definidas, ¿no? Y aquí no, aquí vemos unas lesiones generalizadas que lo que ocupan es toda la superficie corporal del niño, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues fundamentalmente porque la hiperproliferación de los mastocitos va a tener lugar en toda la dermis. Es una proliferación difusa. Y lo más normal es que este niño pues nazca sano y a lo largo de las semanas lo que va adquiriendo la piel es esta coloración como rosácea o incluso más anaranjada. Tiene también esa textura en piel de naranja y es muy frecuente que aparezcan estas erosiones, estas vesículas que llegan incluso a erosionarse. Bueno, pues también es frecuente que se den episodios de flushing. El prurito llega a ser un problema bastante importante en la mastocitosis cutánea difusa y es verdad que tiene un peor tratamiento que las otras dos anteriores. Además, recordemos el gráfico que hemos visto al principio, esta es la que más se asocia con mastocitosis sistémicas. Aquí vemos pues eso, una mastocitosis con esa piel de naranja característica, esas placas difusas, rosáceas, incluso anaranjadas y esas vesículas. Bueno, ya hemos visto cómo es la figura, de la fotografía en la infancia y ahora vamos a ver cómo es la mastocitosis típica del adulto. Bueno, pues vemos que es un cuadro completamente diferente, con unas maculopápulas rosadas o marronáceas que pueden tener telangiectasias, hiperpigmentación si nos fijamos bien en su superficie. Son milimétricas y se distribuyen de forma simétrica fundamentalmente a nivel del tronco. Otra forma mucho menos frecuente de mastocitosis en el adulto es la telangiectasia macularis eruptiva perstans. De forma anecdótica se han encontrado algunos casos en la infancia, pero fundamentalmente se dan en adultos. Lo que vamos a encontrar van a ser unas máculas compuestas por telangiectasias que apenas tienen hiperpigmentación. Y un hecho característico es que no va a tener un signo de Darier claro, ¿no? Probablemente por la menor concentración de mastocitos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de una mastocitosis? Pues tendremos por una parte estudios directos y por otra parte estudios indirectos. La prueba más importante es la biopsia del tejido lesional, donde se muestre esa hiperproliferación de mastocitos. Existen una serie de tinciones especiales, ¿no? Como por ejemplo en la imagen A es una tinción de Leder donde se ven los mastocitos de color rojo. En la tinción B es una tinción de Giemsa y las tinciones de abajo son tinciones realizadas con inmunohistoquímica. En la imagen C es una inmunohistoquímica donde se utilizan anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína KIT, esa proteína de la que hemos hablado anteriormente, que se encontraba en la membrana del mastocito. Y se utilizan anticuerpos monoclonales dirigidos contra la triptasa. En caso de que el estudio de la biopsia no sea definitivo, podrían llegar a determinarse las mutaciones. Dentro de los estudios indirectos, bueno, pues los estudios indirectos nos pueden orientar hacia una mastocitosis.
consiste en la determinación de los mediadores liberados por los mastocitos y o de sus metabolitos. ¿Qué podemos analizar? Por ejemplo, la triptasa en sangre. La triptasa en sangre total se relaciona con la extensión de la enfermedad. Para que nos hagamos una idea, niveles de triptasa en sangre entre 20 y 75 nanogramos se relaciona hasta en un 50% de los casos con mastocitosis sistémicas. Sin embargo, cuando ya son mayores de 75 nanogramos, podría decirse que hasta en el 100% de los casos va a haber mastocitosis sistémica, con lo cual la triptasa en sangre es muy importante a la hora de valorar evolutivamente a nuestros pacientes para ver si se ha extendido esa enfermedad o no. Además, existe un tipo de triptasa alfa que se eleva haya o no síntomas agudos y un tipo de triptasa beta que puede estar elevado tanto en mastocitosis como en reacciones anafilácticas, con lo cual no es tan específica. Otra de realizar es la histamina en orina, que, bueno, pues hay veces que no es muy útil porque si no existen síntomas no suele elevarse. No sucede esto así con el metabolito principal de la histamina, que sí que puede llegar a verse elevado en orina si no existen síntomas. La interleuquina 6 también puede verse elevada, sobre todo cuando existe afectación de la médula ósea, cuando hay organomegalia. Y una cosa importante a tener en cuenta cuando vamos a hacer su metabolito en la orina, pues es incidir al paciente en que los días previos no tome espinacas, no tome vino rojo, ni tome quesos curados, vamos, las cosas buenas de la vida, porque puede verse digamos, elevada la histamina de forma, pues ya que estos alimentos son liberadores de histamina. Podría ser un falso positivo. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de las mastocitosis sistémicas que tenemos que tener en cuenta? Hemos visto que nosotros como dermatólogos normalmente no vamos a ver mastocitosis sistémica, pero mastocitosis cutánea se puede llegar a afectar otras partes del cuerpo, ¿no? Con lo cual es importante que tengamos en mente estos criterios para mastocitosis sistémica. Bueno, por una parte tenemos los criterios mayores y por otra parte los criterios menores. El diagnóstico de mastocitosis sistémica se hará cuando exista un criterio mayor y uno menor o bien tres criterios menores. ¿Cuál es el criterio mayor? Pues que existan infiltrados de células mastocíticas, ya sea en médula ósea o en tejidos extracutáneos. ¿Cuáles son los criterios menores? Pues que exista más del 25% de células mastocíticas, ya sea en médula ósea o en otros tejidos extracutáneos, con una morfología atípica o en uso, ¿no? Otro criterio menor es que existan células mastocíticas extracutáneas que expresen el CD2 o el CD25, la presencia de la mutación c-KIT en el codón 816 o unos niveles de triptasa persistentemente elevados por encima de 20 nanogramos. Aquí vemos una vez más la importancia de monitorizar los niveles de triptasa en nuestros pacientes. Bueno, el diagnóstico diferencial de las mastocitosis cutáneas. Tenemos el diagnóstico diferencial de la urticaria pigmentosa. Se podría confundir con una urticaria. Sin embargo, la urticaria tiene una duración temporal y además no existe hiperpigmentación. También es verdad que la urticaria pigmentosa puede asociar lesiones vesiculosas, como también se ve, he comentado en la mastocitosis cutánea difusa. Bueno, pues cuando esta urticaria pigmentosa aparece en ampollas, habría que hacer un diagnóstico diferencial con todas esas dermatosis en la infancia que también cursen con lesiones vesículo-ampollosas, como por ejemplo el impétigo ampolloso, por picaduras de artrópodos, las infecciones por virus del herpes simple, la dermatitis IgA, etcétera. El mastocitoma. El mastocitoma recordamos que suele ser una lesión aislada, una lesión única, con lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial con el santogranuloma infantil, con el nevus de Spitz, con las manchas café con leche. Y en los adultos recordemos que las lesiones típicas son lesiones
hiperpigmentadas, rosáceas, milimétricas, con lo cual hay veces que se pueden llegar a confundir con léntigos o con nevus melanocíticos. Bueno, pues para hacer el diagnóstico diferencial va a ser fundamental la biopsia, porque en la biopsia demostraremos esa hiperproliferación de mastocitos que va más a favor de una mastocitosis. Además, y especialmente en los niños, es muy importante el signo de Darrier, ya que en todas las enfermedades anteriores, como en el impétigo, la epidermolisis bullosa, no vamos a encontrar signo de Darrier, que es característico de las mastocitosis. Y en los adultos, por ejemplo, es muy importante ver que exista un eritema perilesional, porque va más a favor de las mastocitosis. Y ya por último, el tratamiento. Es muy importante saber que no existe un tratamiento curativo, sino que va a ser más bien un tratamiento sintomático. Lo primero que tenemos que evitar es la degranulación de los mastocitos. ¿Por qué? Pues porque estos mediadores van a ser los que produzcan la clínica, tanto esos dolores de cabeza como las palpitaciones, como las diarreas, todo ello. En la degranulación de los mastocitos no solamente se produce por la unión del alérgeno a la inmunoglobulina E, sino también existen sustancias que pueden producir la degranulación del mismo. Por ejemplo, el alcohol, los anticolinérgicos, la aspirina, los narcóticos, la fricción, el calor, los anestésicos sistémicos, aunque no así la anestesia local. Todos estos son digamos, potenciales degranuladores de mastocitos que el paciente ha de saber que no puede estar en contacto con ellos para evitar los síntomas, ¿no? Luego existen otro tipo de terapias, como las terapias locales, donde se pueden utilizar corticoides tópicos superpotentes en oclusión durante aproximadamente 6 semanas, que nos va a reducir el prurito y también nos va a reducir el número de lesiones. Corticoides intralesionales también se han utilizado. Luego, en el siguiente escalón, pues ya tendremos terapias sistémicas, como por ejemplo la combinación de antihistamínicos tipo 1 y tipo 2, el cromoglicato sódico, la terapia PUVA, los corticoides orales, aunque hay poca experiencia con los corticoides orales. Y bueno, pues en aquellos pacientes que tengan síncopes de repetición se pueden utilizar epinefrina. Además, si estos síncopes se producen de forma muy frecuente, podrían darse corticoides orales durante unos 5 días a unas dosis de 40 miligramos, porque reducen el número de síncopes. Y luego ya el siguiente escalón sería una terapia sistémica mucho más agresiva, como por ejemplo con imanitib, con cladribidina o el interferón. Y bueno, para despedirnos os dejo con esta frase de Henry Ford, que dice: reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por esta excelente revisión. La verdad, de vez en cuando necesitamos recordar cómo y por qué se produce la mastocitosis. Como ya saben, pueden encontrar el enlace en nuestro canal de YouTube a nombre de Mario Linares Barrios. Pueden ver tanto esta como el resto de las sesiones, así como en el grupo de Facebook de la Academia Española de Dermatología, Foroderma. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.